¿Quién fue Barak según la Biblia? Barak fue un guerrero y líder militar israelita, hijo de Abinoam, originario de Sedes en Neftalí. Fue llamado por Dios a través de la profetisa Débora para liberar a Israel del dominio de Jabín, rey de Canaán. ¿En qué libro y capítulos aparece la historia de Barak? La historia de Barak se encuentra en los capítulos 4 y 5 del libro de los jueces. ¿Cuál era la situación de Israel cuando Barak fue llamado por Dios? Israel estaba siendo oprimido cruelmente por Jabín, rey de Canaán, cuyo ejército era comandado por Sísara, y poseía 900 carros de hierro, lo que les daba una gran ventaja militar. ¿Qué papel tuvo Débora en la historia de Barak? Débora, profetisa y jueza de Israel, fue quien recibió el mensaje de Dios para llamar a Barak y darle la instrucción de reunir tropas para luchar contra Sísara. ¿Cuál fue la reacción de Barak ante el llamado de Débora? Barak aceptó la misión, pero puso una condición: solo iría si Débora lo acompañaba. Esto demostró tanto su respeto por ella como su necesidad de apoyo espiritual. ¿Qué le dijo Débora a Barak por su condición? Débora aceptó acompañarlo, pero le profetizó que la gloria de la victoria no sería para él, sino que Dios entregaría a Sísara en manos de una mujer. ¿A cuántos hombres reunió Barak para la batalla? Reunió a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón y los condujo al monte Tabor. ¿Qué hizo Sísara al enterarse del movimiento de Barak? Reunió todos sus carros de guerra y soldados, confiado en su superioridad militar, y marchó al arroyo de Sisón. ¿Cómo venció Israel al ejército de Sísara? Dios desbarató el ejército de Sísara, probablemente mediante una tormenta que inutilizó los carros. Barak descendió del monte Tabor y derrotó al enemigo con la ayuda de Dios. ¿Qué hizo Sísara al ver que perdía la batalla? Sísara huyó a pie y buscó refugio en la tienda de Jael, esposa de Geber el Ceneo, quien estaba en paz con Jabín. ¿Quién fue Jael y qué papel jugó en la historia? Jael fue la mujer que mató a Sísara. Mientras él dormía en su tienda, ella le clavó una estaca en la sien, cumpliendo así la profecía de Débora. ¿Cuál fue el resultado final de la batalla dirigida por Barak? Israel logró una gran victoria. Dios entregó a Sísara y su ejército en manos de Israel, lo cual debilitó a Jabín hasta su total derrota. ¿Qué expresa el cántico de Débora y Barak? Es una canción de alabanza y gratitud a Dios por la victoria. Exalta la valentía de los líderes y del pueblo, y la intervención divina en la batalla. ¿Qué importancia tiene el cántico en la Biblia? Es uno de los textos poéticos más antiguos de la Biblia, y destaca el liderazgo femenino, el coraje de Barak y la soberanía de Dios. ¿Por qué Barak es mencionado en Hebreos 11? Barak aparece en la galería de los héroes de la fe, por su obediencia a Dios al enfrentar al enemigo confiando en su dirección. ¿Qué demuestra la historia de Barak sobre el liderazgo? Que el liderazgo no siempre se trata de protagonismo, sino de obediencia, humildad y trabajo en equipo bajo la dirección de Dios. ¿Qué enseñanzas deja la historia de Barak? Enseña que la victoria viene por la fe y obediencia a Dios, que Dios puede usar a quien Él quiera, y que la gloria de la batalla pertenece al Señor. ¿Qué representa Barak espiritualmente? Representa al creyente que responde al llamado divino con fe, aunque con ciertas debilidades, pero dispuesto a actuar si Dios lo guía. ¿Qué simboliza el hecho de que Débora lo acompañara? El acompañamiento de Débora simboliza el respaldo espiritual, la autoridad profética y la necesidad de actuar en unidad bajo Dios. ¿Qué significa que Dios entregara la victoria en manos de una mujer? Rompe paradigmas culturales y muestra que Dios no hace acepción de personas. Jael fue instrumento de justicia divina. ¿Cuál fue el arma que usó Jael para matar a Sísara? Una estaca de tienda y un mazo. Fue una herramienta doméstica, lo que enfatiza que Dios usa lo ordinario para hacer lo extraordinario. ¿Qué papel tuvo el arroyo de Sisón en la batalla? Fue el lugar donde Dios intervino posiblemente con una tormenta que provocó que los carros de hierro quedaran atascados. ¿Qué valor mostró Barak al ir a la batalla? Mostró valor al enfrentar un ejército superior en poder militar, confiando en la palabra profética de Débora. ¿Cómo ayudó Débora espiritualmente a Barak? Ella le recordó el mandato de Dios y fortaleció su fe, mostrando la importancia de tener líderes espirituales que animen al pueblo. ¿Cómo fue recompensada la obediencia de Barak? Aunque no recibió la gloria final, fue incluido entre los héroes de la fe y participó en una gran victoria sobre los enemigos de Israel. ¿Qué tribu era Barak? Barak era de la tribu de Neftalí. ¿Qué importancia tiene el monte Tabor en esta historia? Fue el lugar estratégico desde donde Barak lanzó su ataque contra Sísara. Su altura le daba ventaja táctica. ¿Cómo demuestra la historia de Barak la soberanía de Dios?
Dios organizó todos los elementos, la palabra profética, el clima, la estrategia y hasta a Jael, para cumplir su propósito. ¿Qué significa el nombre Barak? Significa relámpago en hebreo. ¿Por qué es relevante la historia de Barak hoy? Porque muestra que la fe activa en obediencia a Dios vence cualquier adversidad, aunque parezca imposible. ¿Qué mensaje da el hecho de que la gloria fuera para Jael? Enseña que Dios honra la disposición y el valor, sin importar género ni estatus. ¿Cómo actuó Dios a favor de Israel en esta historia? Intervino sobrenaturalmente en la batalla, confundiendo a los enemigos y dándole fuerza a su pueblo. ¿Qué dice Jueces 4 sobre la intervención divina? Débora dijo, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? ¿Qué representa Sísara en esta historia? Representa la opresión, la injusticia y el poder enemigo que se levanta contra el pueblo de Dios. ¿Qué enseñanza deja el final de Sísara? Que ningún poder enemigo puede prevalecer cuando Dios decide liberar a su pueblo. ¿Qué actitud muestra Jael al actuar contra Sísara? Mostró valentía, decisión y fidelidad a Israel, a pesar de la alianza de su familia con Jabín. ¿Qué simboliza el cántico de Débora y Barak en Jueces 5? Una exaltación del poder de Dios, un llamado a la acción del pueblo y una celebración de la justicia divina. ¿Qué tribus participaron en la batalla según el cántico? Neftalí, Zabulón, Efraín, Benjamín, Maquir e Isaacar, entre otras. ¿Qué tribus fueron criticadas por no ayudar? Rubén, Gad, Dan y Aser fueron reprendidas en el cántico por no unirse a la lucha. ¿Qué duración tuvo la paz luego de la victoria de Barak? 40 años de paz, como resultado de la obediencia y la intervención divina. ¿Qué nos enseña la vida de Barak sobre la fe imperfecta? Que Dios puede usar a personas con dudas o condiciones si están dispuestas a obedecer y actuar. ¿Qué dice la Biblia sobre Barak en el Nuevo Testamento? Hebreos 11 lo menciona entre los héroes que por fe conquistaron reinos y obtuvieron promesas. ¿Qué nos enseña Débora sobre el liderazgo espiritual? Que Dios levanta líderes conforme a su voluntad y que el liderazgo espiritual guía a la victoria. ¿Qué importancia tiene la obediencia de Barak? Fue clave para el cumplimiento del plan divino. Su obediencia permitió que Dios actuara poderosamente. ¿Qué hubiera pasado si Barak no obedecía? Dios hubiera usado a otro instrumento, pero Barak habría perdido la oportunidad de participar en la obra divina. ¿Cómo aplicamos hoy el ejemplo de Barak? Nos anima a confiar en Dios cuando nos llama a actuar, aun si no comprendemos todo el plan. ¿Qué papel juega el coraje en la historia de Barak? Fue esencial para enfrentar al enemigo con fe, aun cuando todo parecía en contra. ¿Qué relación hay entre fe y acción en Barak? Su fe se manifestó en obediencia activa, se levantó y fue a la batalla confiando en la palabra de Dios. ¿Por qué es importante recordar la historia de Barak? Porque nos muestra que la fe y la obediencia a Dios traen liberación y victoria espiritual. ¿Cuál es la lección principal que deja la vida de Barak? Que Dios honra la fe obediente, que trabaja en equipo con otros siervos de Dios y confía plenamente en su dirección. ¿Qué relación tenía Barak con las otras tribus de Israel? Aunque era de Neftalí, su liderazgo militar fue reconocido por otras tribus como Zabulón, lo que indica que tenía cierta influencia o respeto entre las tribus del norte de Israel. ¿Qué relevancia tenía la ubicación de Cedes en la historia de Barak? Cedes, en Neftalí, era una ciudad refugio y un lugar estratégico en el norte de Israel, desde donde Barak pudo movilizar rápidamente a su ejército. ¿Qué significa que Débora era jueza de Israel en ese tiempo? Significa que ella era líder civil, espiritual y judicial. Su autoridad era reconocida por el pueblo, y era mediadora entre Dios e Israel. ¿Cuál fue el mayor desafío que enfrentó Barak antes de la batalla? El miedo humano ante un enemigo con una ventaja militar superior, carros de hierro, experiencia bélica y una larga opresión de 20 años. ¿Cómo influye el género en la historia de Barak y Débora? La historia desafía las normas sociales de la época, exaltando a una mujer como líder profética y a Barak como alguien que acepta esa guía, mostrando humildad. ¿Barak tuvo algún tipo de conflicto con Débora? No, Barak confió en Débora como portavoz de Dios. Su petición de que ella lo acompañara no fue por desconfianza, sino por buscar el respaldo de Dios a través de ella. ¿Cómo se mostró la intervención divina en la batalla? A través del clima probable tormenta, el pánico del enemigo, la coordinación del ataque y la manera sobrenatural en que Sísara fue entregado. ¿Qué papel jugaron los carros de hierro en la historia? Representaban el poder humano del enemigo, pero fueron inutilizados por Dios,
mostrando que ninguna fuerza es superior a su voluntad. ¿Qué nos enseña el rol de Jael sobre los planes de Dios? Que Dios puede usar a personas inesperadas, incluso ajenas a la guerra, para cumplir sus propósitos, mostrando su control absoluto sobre la historia. ¿Cómo fue la fe de Barak puesta a prueba? Al tener que confiar en una palabra profética, reunir tropas sin garantías humanas y enfrentar a un enemigo superior, Barak demostró su fe a través de la acción. ¿Qué representa Barak en el contexto del liderazgo bíblico? Un líder que no busca protagonismo, dispuesto a actuar si Dios lo ordena y que reconoce la autoridad espiritual ajena. ¿Cómo puede Barak inspirar a los cristianos hoy? En ser obedientes a Dios aunque sientan temor, buscar apoyo espiritual y actuar con fe, sabiendo que Dios honra la obediencia. ¿Cuál fue la diferencia entre el liderazgo de Barak y Sísara? Sísara confiaba en su poder militar, Barak confió en la palabra de Dios. Sísara huyó, Barak avanzó en obediencia. ¿Por qué no se menciona más a Barak después de Jueces 5? Porque su papel fue cumplir una misión específica. Cumplido ese propósito, Dios levantó a otros líderes. No necesitaba permanecer en escena para ser fiel. ¿Qué tribus no participaron en la batalla y cómo fueron vistas? Rubén, Dan, Aser y Galaad fueron criticadas por su pasividad, contrastando con la valentía de Zabulón y Neftalí. ¿Qué nos enseña el cántico de Jueces 5 sobre la participación del pueblo? Que Dios honra a los voluntarios y valientes y reprende a los que se quedan indiferentes cuando se necesita acción. ¿Qué consecuencias tuvo la victoria de Barak para Israel? La opresión de Jabín terminó gradualmente y se logró una paz de 40 años, lo que permitió un tiempo de estabilidad. ¿Por qué Jael actuó en contra de Sísara si su familia estaba en paz con Jabín? Porque reconoció el plan de Dios en favor de Israel y decidió ser parte de la justicia divina, más allá de alianzas humanas. ¿Qué aspecto de la fe de Barak destaca el autor de Hebreos 11? Que, por fe, obedeció el mandato de Dios y conquistó reinos, demostrando que su confianza no estaba en las armas, sino en la dirección divina. ¿Cómo podemos interpretar espiritualmente la batalla de Barak? Como una imagen de la lucha espiritual del creyente contra las fuerzas del mal, donde la victoria viene por obedecer la voz de Dios y actuar con fe. ¿Qué importancia tiene la colaboración entre Débora y Barak? Muestra el poder del trabajo conjunto entre líderes espirituales y militares, hombre y mujer, cada uno en su llamado, para cumplir el plan de Dios. ¿Qué papel juega la obediencia en la vida de Barak? Es central. Barak no fue perfecto, pero obedeció. Su disposición a actuar en fe fue más importante que su temor inicial. ¿Cómo fue recompensada la participación de Barak en la batalla? Aunque no recibió la gloria final, su nombre fue inscrito en la historia como instrumento de Dios y recibió el honor de la victoria y de la escritura. ¿Qué nos enseña Barak sobre la valentía espiritual? Que la valentía no es ausencia de temor, sino avanzar a pesar del temor confiando en Dios. ¿Qué diferencia hubo entre los medios usados por Sísara y por Barak? Sísara dependía de carros de guerra, Barak dependía de la palabra de Dios. Uno usó fuerza humana, el otro fe divina. ¿Qué actitud tuvo el pueblo hacia la convocatoria de Barak? Las tribus que acudieron lo hicieron con valor y disposición, y fueron honradas en el cántico. Otras fueron reprendidas por no responder. ¿Por qué Dios eligió a Barak y no a otro? Porque conocía su corazón. Aunque Barak no era perfecto, estaba dispuesto a obedecer, y Dios honra la disposición más que la capacidad. ¿Qué cualidad principal mostró Barak? Obediencia. Aunque necesitó apoyo, no se negó a actuar cuando comprendió que era mandato divino. ¿Qué pasaje específico alaba la disposición de los voluntarios en la batalla? Jueces 5 por haberse puesto al frente los príncipes en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, loado sea Jehová. ¿Cómo es recordado Barak en la historia de la redención bíblica? Como un hombre de fe que, junto a Débora y Jael, fue parte del plan divino para liberar a Israel. Su vida enseña que Dios usa a los que confían y actúan en su nombre.